Muy buenas noches con todos. Bienvenidas a nuestra sesión de la semana 11. Vamos a continuar con el tema de costo de capital. En esta ocasión vamos a desarrollar algunos ejercicios que tienen que ver con la determinación de nuestro costo de capital. Veamos a continuación. Ejercicio 1. Considera el caso de una empresa cuya deuda tiene un valor de mercado de 40 millones y cuyas acciones tienen un valor de mercado de 60 millones. Entre paréntesis nos dice que tiene 3 millones de acciones en circulación que se venden a $20 cada una. No nos especifican si cuál es el valor contable de las acciones, solo nos están dando el valor de mercado. Dice, la empresa paga una tasa de interés de 5% sobre su nueva deuda y tiene un beta de 1.41. La tasa tributaria es de 30%, la prima de riesgo de mercado es 8% y la tasa actual de los certificados de depósito, de los certificados del tesoro es de 2.2%. Nos preguntan cuál es el WACC de la empresa, ¿no? El costo promedio ponderado de capital. Aquí tenemos la fórmula del WACC, que es el costo de capital propio multiplicado por la ponderación del capital propio respecto a la estructura de financiamiento, que está compuesta por deuda más capital. Más, en este caso, el costo de la deuda multiplicado por la ponderación de la deuda respecto a la estructura de financiamiento, deuda más capital. Y hacia el lado derecho tenemos la fórmula para hallar el CAPM, ¿no? Que nos va a ayudar a estimar el costo del capital accionariado. Con todos estos elementos creo que podemos desarrollar de manera fluida este ejercicio. Veamos. En principio vamos a determinar las ponderaciones. Es decir, deuda más capital va a ser igual a... Nuestra deuda es 40. Más nuestro capital es 60. Nos da 100 millones. Luego, vamos a determinar KE. KE va a ser igual a tasa libre de riesgo, 2.2%, más rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, lo cual me da como resultado la prima de riesgo de mercado. Es decir, el 8.5% es RM menos RF. Entonces, 8.5% por el beta, 1.41. Y de esa forma estimamos KE, que es el costo del capital accionariado. Vamos a ver cuánto es. $14.19. 14.19% va a ser nuestro KE. El KD ya lo tenemos como dato, dice la tasa de interés es de 5% sobre la nueva deuda. Y bueno, ya no nos falta ningún elemento para poder calcular el costo promedio ponderado de capital. Va a ser igual a KE 0.1419 por capital 60 millones entre deuda más capital 100 millones más KD 5%
0.05 por el ponderado de nuestra deuda. Deuda 40 millones entre deuda más capital 100 millones. Y de esa forma hallamos el WACC de nuestra empresa. El primer elemento 0.08514 más 0.02. $0.1051, que es igual al 10.51% de costo promedio ponderado de capital. Como podemos apreciar, el cálculo es bastante simple. Tenemos que tener en consideración los elementos de nuestra fórmula, el WACC, y en caso nos faltase algún elemento, poder hallarlo, como en este caso, el costo del capital. Bien, pasamos al ejercicio número 2. Dice, suponga que una empresa tiene una razón actual y una razón fijada como meta de deuda a capital de 0.6. Un costo de deuda de 5.1% y un costo de capital accionariado de 11%. La tasa tributaria que paga la empresa es el 30%. ¿Cuál es el costo promedio ponderado de capital? Nos están pidiendo. En este caso, WACC va a ser igual a... Identifiquemos los elementos, ¿de acuerdo? Tenemos 0.11, tenemos KD 0.051, tenemos impuesto a la renta, la tasa de impuesto a la renta, que va a ser igual a 0.3, y tenemos deuda entre capital. Deuda entre capital nos dice que va a ser igual a 0.6. Veamos cómo podemos resolver esto. Considerando que nuestra fórmula del WACC es KE por capital entre deuda más capital más 0.051 por la tasa de impuesto 1 menos 0.3 por la ponderación, ¿no? Deuda entre deuda más capital. Entonces, en este caso, no tenemos la deuda y no tenemos tampoco el capital, pero tenemos deuda entre capital. Si despejamos deuda, va a ser igual a 0.6 capital. Entonces, creo que con ello ya podríamos hallar lo que es nuestro WACC. Va a ser igual
0.11 por capital. Capital lo dejamos como tal. Entre deuda. Deuda es 0.6 C más C. Estamos equiparando la totalidad de la estructura financiera en función al capital. Y la deuda representa el 0.6 del capital, por lo tanto, mi ponderación va a ser capital entre 0.6 capital, que es la deuda, más el capital. Más 0.051 por el efecto del impuesto, 1 menos la tasa de impuesto, por deuda. Deuda es igual a 0.6 capital entre deuda más capital, 0.6 capital, que es la deuda, más el capital. Veamos cómo operativizamos esto. 0.11 por. En este caso va a ser un capital entre 1.6 capital. Más, vamos a ver el efecto ya del impuesto sobre nuestra KD. Multiplicando 0.051 por 1 menos 0.3 me va a dar 0.0357 por 0.6 capital entre 1.6 capital. Entonces tenemos lo siguiente. Capital con capital podemos eliminar. Vamos a ver. Aquí se va capital y capital. Y también por el lado de nuestra KD, perdón, también eliminamos capital y capital. Y ya nos quedamos solamente con números enteros. Entonces procedamos a operativizar. $0.06875. Luego tenemos a 0.013388. Por lo tanto, mi WACC va a ser igual a 0.0821, que bueno, equivale al 8.21%. De esa forma
estaríamos hallando lo que es el WACC en el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. Dice, Famayamas tiene un costo promedio ponderado de capital de 9.8%. El costo del capital accionariado de la compañía es de 15% y el costo de su deuda es 7.5%. La tasa tributaria es de 35%. ¿Cuál es la razón de deuda a capital de Famayamas? Bien, igual vamos a emplear esta fórmula para poder encontrar la respuesta a nuestro ejercicio. Bien, en este caso ya me están dando el WACC, 0.098. Es igual a KE, 15%, por, vamos a ver, capital entre deuda más capital, más costo de la deuda, 0.075, por el efecto del impuesto, o la tasa del impuesto, 1 menos 0.35, por la ponderación de la deuda. Deuda entre deuda más capital. 0.098 va a ser igual a 0.15 por C entre D más C. Más, vamos a ver, 0.075 por 0.65, ¿no? 0.04875 por, en este caso, deuda entre deuda más capital. Bien, en este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Veamos. Recordemos que deuda más capital es igual a 1. ¿De acuerdo? A 1 porque la totalidad de nuestros factores de financiamiento, de nuestra estructura financiera, va a ser igual a 1. Recuerden que activo es igual a pasivo más patrimonio, y en el análisis nosotros consideramos a la masa patrimonial del activo como el 100%, y a la masa patrimonial del pasivo más patrimonio, que es la deuda más el capital, también la consideramos como el 100%. Entonces podemos afirmar que deuda más capital es igual a 1. Si deuda más capital es igual a 1, entonces puedo despejar deuda como 1 menos capital. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he hecho ello, veamos cómo quedaría. 0.15 por
capital. Capital entre deuda más capital, 1. Más 0.04875 por deuda 1 menos capital entre deuda más capital 1. Sigamos desarrollando. 0.098 va a ser igual a 0.15 capital más 0.04875 menos, estamos multiplicando, 0.04875 capital. Vamos a ver. Pasamos restando los números. Nos quedaría 0.04925 es igual a 0.10125 capital. De donde mi capital va a ser igual a 0.4864. Equivale al 48.64%. Y bueno, considerando que deuda más capital es igual a 1 y de nuestra ecuación deuda va a ser igual a 1 menos el capital, 0.4864. Va a ser el 51.36%. La deuda. Y de esa forma tenemos resuelto nuestro ejercicio número 3. ¿Dudas, señores? Respondiendo a la consulta, ¿cuál es la razón deuda capital, no? Deuda entre capital. Deuda entre capital va a ser igual 0.5136 entre 0.4864. 1.05 o 1.06, redondeando. Esa sería la razón deuda capital para nuestro ejercicio número 3. Vamos al ejercicio número 4. Bueno, hasta ahora han sido bastante simples los ejercicios. Este ejercicio 4 ya va a requerir un poco más de cálculos. Dice, Filler Manufacturing tiene 7.5 millones de acciones comunes en circulación. El precio actual de las acciones es de $49. Cuando nos dice precio actual, se está refiriendo principalmente al precio de mercado, ¿no? Por eso dice precio hoy día. Y dice, el valor en libro por acción es de $10. ¿Qué deberíamos de entender por valor en libro? Deberíamos de entender como el valor histórico, es decir, el valor original o el valor nominal de esas acciones.
también tiene dos emisiones de bono en circulación. La primera de ellas tiene un valor nominal de 60 millones de dólares y un cupón de 7%. Y se vende al 93% de su valor a la par. El valor a la par se puede decir que es el valor nominal, podríamos equipararlo. La segunda, que tiene un valor nominal de 50 millones de dólares y un cupón de 6.5%, se vende a 96.5% de su valor a la par. Recordemos que las emisiones de bonos, el cupón es anual. Entonces, este cupón es anual, capitalizable semestralmente. Por lo tanto, deberíamos de dividir dicha tasa entre 2 para hallar la tasa semestral, porque los cupones que pagan los bonos usualmente son semestrales, 2 veces al año. Bien, dice, la primera emisión vence dentro de 10 años y la segunda en 6 años. Nos pregunta, ¿cuáles son las ponderaciones de las estructuras de capital de Feed Manufacturing de acuerdo al valor en libros? La B, ¿cuáles son las ponderaciones de la estructura de capital de Feeder Manufacturing de acuerdo al valor de mercado? ¿Cuáles son más relevantes? Las ponderaciones a valor de mercado, las ponderaciones a valor en libros. ¿Por qué? Bien, vamos a responder la A. Para hacer la ponderación de la estructura de capital de la empresa, tenemos que tener en consideración todos los aportantes de capital de la misma, como por ejemplo, el capital propio, la deuda, ya sea deuda bancaria o también podría ser la deuda a través de los bonos. En este caso, capital va a ser igual a 7.500.000 por, estamos viendo a valor en libro o histórico. ¿Cuánto nos vale nuestra acción a valor nominal o histórico? 10 dólares. Por lo tanto, me va a dar 75 millones. Luego, tenemos acciones, ya tenemos las acciones y la deuda. ¿De acuerdo? Mi deuda va a estar dado por el bono 1 y va a estar dado por el bono 2. El bono 1 dice que es de 60 millones. Y el bono 2 nos dice que es de 40 millones. No, 50 millones. Entonces, como estamos hallando el valor en libros, nos tenemos que ceñir a lo que dice el papel. En este caso, mis bonos, 60 millones el primero, y el segundo, 50 millones. La totalidad va a ser de, sumemos, 185 millones de dólares. ¿Cuál es la ponderación de la estructura de capital? Bueno, dividamos, ¿no? ¿Cuánto representa? 75 millones de 185, el 40.54.
Para representar la deuda, tendríamos que sumar los dos bonos, que es 60 más 50, 110 millones, y dividirlo entre 185. Que va a ser el 59.46. De esa forma hallamos las ponderaciones. ¿Cómo hemos hallado la ponderación del capital? Simplemente dividiendo 75 millones entre la totalidad, ¿no?, de nuestra estructura, 185 millones. ¿Cómo hemos hallado la ponderación de la deuda? Simplemente sumamos, ¿no?, los dos bonos, 60 millones más 50 millones, dividido entre la ponderación. Y de esa forma hemos hallado la ponderación a valor histórico o en libros. Veamos la B. ¿Cuáles son las ponderaciones de la estructura de capital a valor de mercado? Entonces, aquí sí tenemos que ver, ¿no? El capital, por ejemplo. El capital va a ser igual a 7.500.000. 7.500.000 por $49 que nos cuesta cada acción a valor de mercado. Bien, lo cual nos da 367.500.000. Luego, en cuanto a la deuda, el bono 1 se va a vender hoy día en el mercado, ¿a cuánto? Dice. Tiene dos emisiones, la primera de ellas de 60 millones con un valor a la par de venta del 93%. Entonces, 60 millones, que es nuestro valor nominal, por el valor al cual hoy día están comprando nuestros bonos. 93%. $55.800.000. Nuestro bono 2 va a ser 50 millones. El valor de venta en el mercado. Que es de 96.5%. 0.965. $48.250.000.
Bien, hasta ahí hemos estimado lo que es el valor actual de venta de nuestros bonos. Nos falta estimar lo que es los cupones, puesto que los bonos tienen cupones que se pagan de manera semestral. Vamos a ver los cupones. El bono 1 tenemos una tasa de interés del, vamos a ver cuánto es, 7%. Y en el bono 2, 6.5. 7% que es anual esto, ¿eh? Y en el bono 2 es 6.5% también anual. Entonces, como hemos dicho, los cupones de los bonos se pagan de forma semestral, por lo cual, para hallar una tasa semestral, tengo que dividir 0.07 entre 2. De igual forma, para el caso de nuestro segundo bono, 0.065 entre 2. 0.035 0.0325. Esas serían nuestras tasas. Entonces, ¿a cuánto equivale el cupón? Un bono 1 va a ser igual al valor nominal, 60 millones, por la tasa correspondiente, 0.035. Y en el caso de nuestro bono 2, el cupón va a ser igual a 50 millones, que es el valor nominal, por la tasa, 0.0325. $2.100.000. En el caso de nuestro siguiente bono, va a ser de 1.625.000. Ese sería nuestro cupón. Sin embargo, nos falta hacer algo más para poder tomar el valor presente, ¿no?, de nuestro cupón. Ese es el cupón que se va a pagar durante toda la vida del bono. Sin embargo, tenemos que traer a valor presente ese cupón, puesto que estamos valuando los bonos a valor actual. Entonces vamos a ver el valor presente del bono 1 y el valor presente del bono 2. Valor presente del bono 1, bono, o cupón, perdón, entre 1 más la tasa 0.035 elevado a ¿cuánto? En este caso nos dice que el primer bono
o la primera emisión va a vencer dentro de 10 años aún, y la segunda en 6 años. Entonces, como estamos hallando nuestra tasa del cupón de manera semestral, tenemos que también poner el periodo que falta por vencer de manera semestral. En este caso, deberíamos de poner, ¿no? 10 años por 2, porque tenemos 2 semestres por año. En el segundo caso, también, ¿no? 1.625.000 entre 1 más la tasa 0.0325 elevado también a 6 años, en este caso, por 2, puesto que en cada año hay un semestre. Bien, vamos a ver cuánto nos da operativizando. $7.099. Bien. Resumiendo un poco esto, tenemos el capital, ya lo tenemos, ¿no? 367, 500.000. La deuda está dada por mi bono 1, 55.800.000, más mi bono 2, 48.250.000, más el valor presente de mi bono, de los cupones, perdón, del bono 1, 1.055.382, más el valor presente de los cupones del bono 2, 1.107.099. Lo cual me va a dar como resultado, vamos a ver, $106.212.481. La totalidad de mi estructura de financiamiento, sumamos, ¿no? 367.500.000 más 106.212.481, lo cual me da 473.200.000
712.481. Representa el 100%. Y bueno, hallamos cuál es la estructura, ¿no? 367.500.000 dividimos entre 473 millones. %77.58%. Y el otro 22.42%. Como podemos apreciar respecto a la valoración a valores históricos, veamos, el capital representa el 40.54%. Y en este caso de valor de mercado, nuestro capital representa el 77.58%. De igual forma, a valor histórico la deuda representaba el 59.46%, sin embargo, a valor de mercado nuestra deuda representa el 22.42%. E incluso la totalidad de nuestra estructura financiera a valor histórico es 185 millones y a valor de mercado es 473 millones, ¿no? Entonces es una diferencia muy considerable. ¿Por qué ocurre esto? Porque a valor de mercado nuestras acciones se cotizan a un precio de realización, es decir, al precio al cual están dispuestos a ser compradas por los inversores, que es el precio que establece el mercado según la oferta y demanda, que bueno, tiene como trasfondo algunos otros aspectos que la empresa puede estar desarrollando, ¿no? De repente está invirtiendo en nuevas plantas, en investigación y desarrollo, etc. La pregunta C, ¿cuál es más relevante? ¿La ponderación a valor de mercado o la ponderación a valor en libros? Dependerá para qué deseas usar estas ponderaciones. Si eres inversor y la empresa va bien, entonces tu ponderación a valor de mercado es muy importante, puesto que si también ya has invertido y posees acciones, vas a poder o vas a estar en la capacidad de negociar tus acciones a un precio de mercado o ver cómo se desarrolla el precio en el tiempo. Y supongamos que estás en un caso ya de liquidación de una empresa, entonces te debe de importar mucho la ponderación a valor en libros, puesto que cuando liquiden la empresa van a liquidar sus activos a valor en libros usualmente. No te van a liquidar los activos a valor de, digamos, de cotización de mercado. Y tus acciones se liquidan a valor en libros, puesto que ya nadie va a estar interesado en adquirirlas. Bien, ¿dudas, señores? Si tuvieran alguna consulta respecto a este ejercicio, quedo atento. ¿Alguna duda, señores? Vamos con el ejercicio número 5. Dice, COS Inc. tiene una razón de deuda capital accionariada fijada como meta de 0.65. Bien, ¿tenemos alguna duda, señores? ¿Consultas sobre lo que hemos visto? ¿O está todo claro?
por mi parte, ingeniero, todo claro. Ok. Cristian, en tu lista solo debe haber 38 personas que hay en esta clase, ¿de acuerdo? Para que se le Ya. puedas cotejar. A ver, un momento, ingeniero. Tómale pantallazo nada más a los que están, por favor. Ingeniero, mejor tomo foto de acá nomás del Teams y lo Sí, valido, ¿ya? sí. Listo. A ver, un momentito, ingeniero, por favor. Ya una vez que por favor, si alguno está aquí de Ingeniería de Sistemas y de repente hay alguno de sus compañeros que no se encuentra, por favor pásenle la voz para que le avisen a Cristian quién es, nombres completos, a fin de que pueda asignarles un grupo. ¿De acuerdo? Y ya mañana pueda entregarles sus grupos. Ya, ingeniero, yo voy a estar al tanto. Sí, por favor, me mandas quiénes son de Ingeniería de Sistemas a fin de considerarlos. Ya, ingeniero, listo. Cualquier duda, por favor, sobre el trabajo a través de su compañero delegado o si no me escriben al Teams, ¿sí? Al chat directo. Bien, Ingeniero, muchas listo. gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Me parece que el día jueves y viernes hay visión, entonces no va a haber clases esos días, pero sí el día lunes sí vamos a tener clases, ¿de acuerdo? Ya, ingeniero. Bueno, una noticia más o menos algo relevante. Bueno, dos noticias, ¿no? Una es que ha bajado el dólar un poco, aunque hoy se frenó la caída, e incluso repuntó ligeramente. Y la otra noticia que, bueno, no es muy alentadora es que, bueno, han bajado la calidad crediticia al Perú, ¿no? Tanto Moody's como Fitch. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, en palabras sencillas, quiere decir que, digamos, se pone en tela de juicio el cumplimiento de las obligaciones que tenga el Perú, ¿no? Obviamente alimentado por diversos factores. Entre ellos, bueno, toda la política que ha venido arrastrando, el gobierno actual también, obviamente. Y bueno, ahí, bueno, obviamente, si es que nosotros a más riesgo, entonces nos cobran una tasa de interés más elevada, ¿no? Eso es lo que sucede con nuestra deuda externa, que nos va a costar mucho más. Incluso podría haber algunas, digamos, instituciones que tal vez decidiesen no prestar, ¿no? Igual los inversores también, obviamente, como consecuencia de ello, también, y de la política en sí, no están deseando invertir por ahora, ¿no? Esperemos que en el corto plazo esto mejore. Bien, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Y en una consulta así rapidita, ingeniero, Sí, eh, dígame. ¿usted cree, bueno, hace poquito hubo una noticia que, bueno, hubo una reunión de rectores con Ceballos, con el ministro Ceballos? Mi consulta era, ¿usted cree que realmente de aquí a una semana o supongamos 15 días se vuelva a retornar las clases presenciales o no? ¿Qué opina usted, ingeniero? Mm, bueno, no creo que se retomen las clases presenciales este semestre, ¿ah? Aunque bueno, sería interesante, ¿no? Tal vez, no sé, un par de semanas y el examen final sería genial. Pero bueno, eso va a depender mucho de lo que acuerde la SUNEDU, ¿no? Con los rectores de las universidades. Pero les cuento que yo no me he vacunado todavía. No sé si me vacune tampoco. Pero bueno, en fin. Bien, ¿alguna otra duda? No, ingeniero, está ahí todo claro, ingeniero, bien, gracias. A ustedes por la atención. Bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No se alcoholicen, por favor, señores.
Vamos a estudiar, a ya empezar a repasar, ver cómo realizan el trabajo, ¿no? Aunque no están conformados en sus grupos, pero pueden estar viendo o revisando qué empresa podrían tomar. Recuerden que ninguna empresa de otro grupo pueden tomarla, ¿sí? Otro grupo me refiero a otro aula, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.